El día de hoy vamos a hablar un poco acerca de reflujo gastroesofágico y como bien mencionó el doctor, hay que hacer una gran diferencia entre lo que es enfermedad y lo que es reflujo, pero esto lo vamos a ver un poco más adelante. Como definición, según el American College de Gastroenterología, nos va a definir que reflujo y enfermedad por reflujo son los síntomas o complicaciones que son resultantes del regreso del contenido gástrico, ya sea al esófago, a la cavidad oral o a la vía aérea. En cuanto a la epidemiología, la enfermedad por reflujo gastroesofágico es la mayor causa de consulta en pediatría de origen gastroenterológico. Y el 67% de los neonatos y los lactantes van a presentar un evento de regurgitación y esto les va a causar la consulta. De estos, los padres, el 24% de los padres van a consultarnos por algún síntoma de reflujo, que en este caso van a ser las regurgitaciones. Y bueno, hay que definir, muy importante, que nada más el reflujo es el paso de material del estómago al esófago, y punto. Ahora bien, si el reflujo es suficientemente intenso, va a pasar y va a ser evidente y nos va a causar este síntoma, que lo vamos a ver que realmente en los lactantes, en los recién nacidos, pues hasta que vemos la regurgitación, realmente vamos a sospechar de esto. Ahora bien, también es el trastorno digestivo funcional más común en el primer año de vida y hay que diferenciar algo, que es cuando tenemos complicaciones, estas que causen daño tisular, inflamación, se va a denominar reflujo gastroesofágico. Algo que también es muy importante es que debemos de ser muy acuiciosos en el diagnóstico de las regurgitaciones y esto en el 2017 se hizo la revisión de los criterios del Roma 4 y nos va a decir que un neonato o un lactante con regurgitaciones debe de tener 2 o más regurgitaciones al día por 3 o más semanas, ¿ok? Para hacer realmente el diagnóstico. Y la ausencia de náuseas o algún otro síntoma agregado a este. ¿Cómo vamos a entender el reflujo? Pues primero debemos de analizar bien cuáles son nuestros métodos normales o de defensa que tenemos en contra del reflujo. Dentro de estos, el esfínter esofágico inferior es una zona de alta presión en el esófago, en el tercio distal, la cual no va a ser como tal un área bien definida por alguna estructura, simplemente va a ser un engrosamiento de la capa circular y esta va a tener una longitud al nacimiento de medio centímetro a 1 centímetro, ¿ok? Y obviamente se va a ir elongando al llegar a los 3 meses con una distancia de 2.5 a 3 centímetros, que es el tamaño normal que va a llegar a tener el esfínter esofágico inferior. Todos sabemos que va a ser inmaduro al nacimiento, que todavía falta el proceso de mielinización y de maduración del mismo esófago. Y pues bueno, nos va a dar una maduración funcional aproximadamente del 90% a las 7 y 8 semanas de los recién nacidos de término y en los pretérmino a las 10 semanas de nacido. Otro de los mecanismos que tenemos para defendernos es el aclaramiento esofágico, que se va a presentar en ondas coordinadas desde el inicio de la deglución. Va a coincidir cuando llegue al final del esófago
y se va a tener una relajación normal. El esfínter esofágico inferior va a estar acostumbrado ya en los niños escolares a tener una presión de 10 hasta 30 milímetros de mercurio. Esto es simplemente para evitar el paso de cualquier material dentro de la cavidad gástrica. Va a estar, como ya sabemos, definido por estímulos simpáticos y parasimpáticos, al igual que los estímulos hormonales del esfínter que lo van a aumentar. Va a ser el glucagón, la secretina, la gastrina, la colecistoquinina y la progesterona. Esto en combinación con la regularización neuronal nos va a dar un movimiento adecuado. Bien documentado está que las patologías que nos van a dar una relajación del esfínter esofágico van a ser medidas por medio de una manometría que vamos a ver más adelante, y vamos a encontrar que una presión entre 6 a 8 milímetros de mercurio va a ser suficiente para que presenten síntomas de reflujo. Ahora bien, otra parte muy importante del esfínter esofágico inferior es la porción del esófago intraabdominal, que ya lo mencionamos, debe de ser de 3 centímetros. Y esta nos va a brindar el 100% de la competencia con una longitud de 3 centímetros. Esto también nos ayuda a nosotros los cirujanos para determinar qué tan grande va a ser la funduplicatura o qué tan pequeña debe de ser. Otra parte importante, y yo creo que es la más importante y no se le pone tanta atención, es el esfínter esofágico externo, que está constituido por las fibras del diafragma, el ligamento esófago diafragmático, que se va a contraer cada vez que respiramos, y al respirar obviamente disminuye la presión del tórax y eso permitiría el regreso. Y este es otro de los mecanismos muy importantes y por lo cual también la funduplicatura nos va a ayudar para tener un buen control del esfínter esofágico inferior. Entonces, en resumen, los factores protectores son aclaramiento esofágico, el esfínter esofágico inferior y su porción de esófago intraabdominal, el hiato esofágico, el ángulo de His, que debe ser de 45 grados y nos va a ayudar este ángulo, que en todos los diagramas lo vamos a encontrar abierto, pero nos ayuda este ángulo con los pliegues de la misma mucosa del esófago para que se colapse y se mantenga cerrado. Otro de los factores es el vaciamiento gástrico y los factores protectores de mucosa, que van a ser 3. El preepitelial, el cual va a ser la formación de una capa de material de bicarbonato y la saliva agregada para evitar el daño del ácido hacia la mucosa en el esófago. La porción epitelial, que son las mismas células y nos van a ayudar a defendernos de este tipo de inflamación, y el posepitelial, que va a ser la lámina basal, regulada por macrófagos y la irrigación normal. ¿Cuál va a ser el cuadro clínico típico del reflujo gastroesofágico? Pues bueno, los síntomas gastrointestinales, la regurgitación en los lactantes, el vómito, que bien definido va a ser siempre precedido de náusea, el dolor torácico o epigástrico en los niños ya más grandes, que van a poder localizar el dolor y nos van a saber referir. Algunos también van a referir pirosis y en pocos casos la rumiación. El rechazo al alimento, porque cada vez que los niños vayan a comer van a tener episodios de reflujo porque hay una alteración bien definida, y una sensación de cuerpo extraño en algunos casos, más relacionado a alteraciones de la motilidad del esófago. El cuadro de las manifestaciones respiratorias
es la causa por la cual nos lo van a mandar los pediatras a los cirujanos en la mayoría de los casos, o el neumólogo se lo va a mandar al pediatra, todo. Esto es por las microaspiraciones recurrentes, que ya tienen un mecanismo muy bien conocido que nos va a causar una inflamación crónica, nos puede causar una enfermedad pulmonar crónica y neumonías recurrentes. Los episodios de aspiración de ácido nos van a conducir a cambios fibróticos pulmonares crónicos, incluso formaciones de abscesos pulmonares o bronquiectasias. Entonces, también algo que es muy importante es muchas personas inician tratamiento simplemente con los síntomas respiratorios y en ningún lado, en ningún metaanálisis y en ningún estudio, en ninguna parte del mundo se ha demostrado que vaya a haber cambios en las manifestaciones respiratorias al empezar tratamiento con reflujo, aunque sí puede haber mejoría. Pero no hay ninguna serie de estudios o casos y controles en los cuales se pueda demostrar. Dentro de las manifestaciones respiratorias, de las más graves, van a ser las apneas centrales, con o sin bradicardia que se observan en los pacientes prematuros. En algunos casos, laringoespasmo. Y pues obviamente, cuando tenemos un daño crónico con pequeñas aspiraciones, pero que realmente el reflujo ya es ácido, vamos a tener pacientes que tienen un laringoespasmo incompleto que nos va a producir en algunos casos estridor o la misma típica voz ronca. La voz ronca y el estridor también nos habla de una cronicidad larguísima. Dentro de las manifestaciones sistémicas, pues bueno, perdón por el tamaño, pero sí, se veía un poco más grande. Serían la falta de crecimiento de los pacientes, anemia, cambios en cuanto a la regularización de los pacientes cuando han tenido epilepsia y tienen descontrol de sus crisis hipertensivas, la típica posición de sandífera al momento de alimentarse o estando simplemente acostados, que esto es una posición de defensa para ayudar al aclaramiento del esófago. Y pues bueno, un descontrol, infecciones más frecuentes y falta de crecimiento. ¿Cómo lo vamos a diagnosticar? Tenemos una serie de estudios bien claros que conforme la evolución y esta fisiología que ya vimos, nos van a ayudar a determinar tanto anatomía como eventos ácidos, la posibilidad de tener microaspiraciones y pues bueno, empezando sería la serie esófago gástrico duodenal, que es la más clásica, de las más baratas, de los estudios más baratos para realizar, aunque de los más complejos para interpretar y realizar. La serie ha demostrado en los adultos una especificidad del 100%. Estas estadísticas de adultos versus niños la podemos extrapolar sobre todo a los adolescentes. ¿Por qué? Como no diagnosticamos el reflujo de una manera frecuente o que estemos pensando realmente en esto, no tenemos una serie tan grande como los adultos. Igualmente, nuestra cirugía o la forma en que se les trata ha sido extrapolar toda la medicina de los adultos a los niños e irlo aplicando y viendo cómo ha resultado. La sensibilidad puede ser de un 79% cuando tenemos complicaciones severas que se verían a simple vista. Que estarían a simple vista en los estudios y los niños puede ser tan baja como en un 50% o 29%. ¿Ok? Dentro de las características, pues bueno, lo vamos a clasificar. Hasta el momento yo no sé si que haya cambiado. El doctor Takenaga lo podrá referir mejor, pero bueno, el grado 1, por abajo de la carina, grado 2 de reflujo
por arriba de la misma. El grado 3 llegaría al esófago cervical. Grado 4 a la orofaringe. Grado 5 serían las aspiraciones y podría tener datos de persistencia del medio de contraste después de 30 minutos del estudio. Dentro de las características radiológicas, lo que también podemos diagnosticar son hernias por deslizamiento, que es el tipo de hernia 1, el tipo 2, que sería una paraesofágica, raras en los niños, muy raras, sobre todo solamente en pacientes que se les haya funduplicado ya, y una hernia mixta. Las características radiológicas de esofagitis en etapas avanzadas se pueden ver de la siguiente forma: alteraciones en la mucosa y la mucosa engrosada por el mismo edema perdón. Otro de los estudios, el más importante realmente, el más caro también, de los más caros también, es la pH-metría. Difícil para realizar en los niños por la colocación, necesita hospitalización también, pero bueno, de los primeros en describir la pH-metría fue el doctor Spencer, y nos sirvió la pH-metría para agregar el término de reflujo fisiológico y el reflujo patológico. Pues bueno, ¿cómo se va a realizar el mismo estudio? Se debe de suspender el manejo médico 72 horas previas al estudio. No hay de que vamos a hacerlo con el medicamento para ver cómo responde, no. Lo indicado para hacer el diagnóstico es suspender el medicamento 72 horas, el medicamento que sea. Hay que tener en cuenta si el paciente toma barbitúricos, relajantes musculares, broncodilatadores, los cuales van a afectar la relajación, el tono del esfínter esofágico inferior y lo van a relajar. El ayuno, dependiendo de la edad, de 3 a 6 horas para la colocación de la sonda. Y pues bueno, tenemos diferentes formas de calcular la longitud del esófago mediante estas fórmulas. La más común y la que va a funcionar a cualquier edad va a ser la de Strobels, que está aquí, ¿sale? Es la forma más fácil de calcular la longitud esofágica y así calcular una adecuada colocación de la sonda para la monitorización. Aquí tenemos ciertas dudas porque hay estudios europeos, estudios americanos, en donde no se ha llegado a tener un consenso como tal de los valores de referencia, pero sí podemos encontrar cosas que coinciden. Son el tiempo de exposición del ácido. En los lactantes no debe de pasar de un 10%, y en los niños mayores escolares, pero no dicen hasta si en los adolescentes no debe de ser mayor de 5. ¿Sale? Ahí podemos aplicar las reglas más que nada de lo que utilizan los adultos y aplicándolo con los niños. El número de episodios en el reflujo, en los lactantes es normal que lleguen a tener 80 episodios de reflujo al día y es completamente normal. Obviamente, si tienen síntomas, entonces estamos pensando en alguna patología, y en los niños mayores no debe de ser de más de 50. Y la duración de estos mismos episodios, en promedio, no debe de ser de más de 5 minutos. En los lactantes puede llegar a ser hasta 8, y en los niños mayores podemos ponerlo de 3. ¿Qué agregó o cómo debemos de pedir la pH-metría? Algo que es súper importante, ya casi siempre se pone, pero la impedanciometría fue un agregado de la física que nos ayudó a hacer un diagnóstico adecuado con los niños pequeños, con los lactantes. Los niños aquellos que tienen una dieta que es láctea y obviamente va a ser básico, y antes no se medía bien
el por qué el niño está regurgitando, tiene alguna enfermedad, tiene manifestaciones respiratorias, pero la pHimetría antes salía pues, negativa, y era porque no censaba antes la resistencia del paso. Esto nos ayudó mucho a determinar la cantidad de eventos de reflujo gaseoso, el líquido, y se publicó un estudio en el 2015, hecho en el INP, en donde se demuestran todas las ventajas de la impedanciometría agregada a la pHimetría, en donde el reflujo ácido sí lo puede medir, también los eventos de reflujo con gas, como les mencionaba, y la cantidad de sensores fue mayor. Entonces podíamos determinar hasta dónde llegaba el reflujo en los eventos que estos tenían. Entonces nos ayuda a hacer un estudio más sensitivo y pues bueno, no pasar por alto en los lactantes este tipo de estudios. ¿Cuál sería otro de los estudios que tenemos? La endoscopía. Siempre, siempre, siempre va a ir con toma de biopsia. No hay por qué no tomar biopsia durante una endoscopía a un niño donde tiene la sospecha de reflujo. ¿Qué indicaciones va a tener? Unas muy claras. El rechazo a la persistente al alimento, pacientes que refieran dolor torácico o pirosis durante la alimentación, y el seguimiento de un niño que ya se le hizo una endoscopía y tuvo una alteración en la biopsia previa. Seguimos rigiéndonos y aplicando los criterios de los adultos en los niños también. Aquí el reflujo gastroesofágico es un área muy importante en donde convergen la medicina, no nos polarizamos tanto como entre niños y adultos. Entonces nos vamos a seguir rigiendo por la clasificación de Los Ángeles, y lo importante de las tomas de biopsia es que nos va a reportar las lesiones conforme la profundidad que ésta puede tener y las características epiteliales. Los fenotipos que vamos a encontrar de presentación de alteraciones por reflujo en una endoscopía son la esofagitis erosiva, esofagitis no erosiva y el esófago de Barrett. Otro de los estudios que tenemos es el gamagrama esofágico, que va a valorar tránsito esofágico, los eventos de reflujo y el vaciamiento gástrico, que aquí nos puede servir también como para definir cuál es la causa por la cual estamos teniendo reflujo. El gamagrama se va a realizar en dos fases: el tránsito esofágico, que va a incluir el vaciamiento, y los radiofármacos que vamos a utilizar va a ser el tecnesio 99, el indio de TPA, que el tecnesio es un coloide sulfurado que se puede utilizar tanto en sólidos como en líquidos, y pues bueno, la limitación del tecnesio es que se va a dispersar mucho en el estómago. Entonces, la valoración de la parte de la eliminación en la cavidad gástrica es muy importante. Para eso el indio de TPA es muy bueno, porque no se dispersa tanto como el tecnesio y lo podemos utilizar tanto en sólido como en líquido. Esto para la valoración adecuada de los niños más grandes y que van a poder tener una dieta sólida, y vamos a ver un adecuado movimiento del esófago. El bequerilio es el fármaco más caro de todos, difícil de encontrar, pero que también sirve como el indio de TPA. ¿Cómo se va a realizar? Le van a dar 10 mililitros en bolo, inmediatamente se va a iniciar el rastreo de alta velocidad y van a tener tomas por segundo por 2 minutos después de este primer bolo. Después lo vamos a hacer el resto de la toma 10 minutos después. ¿Esto qué nos van a dar? Imágenes dinámicas que se observan con tomas cada 15 segundos. Nos va a dar una forma adecuada de dilucidar
¿En qué momento está teniendo reflujo? Hay veces que no solamente es con la alimentación, puede ser previo a la eliminación de todo el material dentro de la cavidad gástrica y puede estar presente. Se pueden hacer tomas hasta de 120 minutos y se puede ver el reflujo. ¿Qué ventajas tiene? Vamos a poder hacer una toma 24 horas después y nos va a sugerir si tiene o no microaspiraciones. Este es el estudio para pensar si tiene microaspiraciones o no. En la interpretación pues nos van a dar el reporte de si tiene retardo en el vaciamiento, qué tal está el aclaramiento esofágico, la severidad del episodio, si es una gran cantidad y más o menos cuánto tiempo tiene, y pues si tiene estrecheces anatómicas. Parece ser el estudio menos invasivo y mejor para diagnosticar el reflujo. Puede ser. También tenemos la manometría, que en sí es igual una sonda que va a censar qué tantas contracciones y cómo va a estar el mecanismo de aclaramiento del esófago. Un ejemplo normal, empieza la deglución y debe de bajar la onda subsecuente con la curva del tiempo que es hacia la derecha. En los casos que tenemos sospecha de que tiene acalasia el paciente, nos va a dar el diagnóstico clásico. No hay ondas y se mantiene un tono sostenido abajo. ¿Qué nos ayudó a diagnosticar la manometría, la acalasia, el espasmo difuso, el esfínter esofágico inferior hipertenso, hipotenso también, conforme las diferentes presentaciones de las ondas? ¿Qué sí, qué no? ¿Qué me va a servir para diagnosticarlo? En la revista de Laryngoscope, en el 2013 salió un estudio. ¿Cuáles son las ventajas? ¿Cuáles son las desventajas? Y el índice de radiación que vamos a tener conforme cada uno de estos estudios. Pero ¿cuál es el mejor estudio? La guía de práctica clínica para el manejo de reflujo gastroesofágico, que fue publicada en el 2018, en marzo, nos da las siguientes recomendaciones. Los estudios radiológicos con bario o material hidrosoluble no deben de ser utilizados para diagnosticar, solo para valorar alteraciones anatómicas o mecánicas en la deglución. No hay ningún estudio del metaanálisis que hicieron para hacer esta guía que recomiende que primero se deba de hacer una serie para diagnosticar. La manometría no sirve tampoco para hacer el diagnóstico, solamente cuando se sospecha de una alteración mecánica. La endoscopía indicada para la evaluación en pacientes con ERGE ya diagnosticado. No sirve para hacer el diagnóstico. Pueden ser hallazgos, se pueden mandar los estudios y puede tener hallazgos, pero no es la forma de diagnosticarlo. Los biomarcadores, le quiero medir la pepsina, bilirrubina en esófago, tampoco. El gamagrama, parecía ser el más noble, tampoco, sino simplemente nos va a servir para valorar posibles trastornos motores y retardos en el vaciamiento, pero no sirve para hacer el diagnóstico. El gold estándar, lo que debemos de hacer en nuestro practicar. En esta guía, según los europeos y los americanos, debemos de hacer pHimetría con impedancia, no hay de otra. No hay otra forma de hacerlo. Si no tenemos impedancia, simplemente hagan la pHimetría. Con eso es más que suficiente y valorar conforme si tenemos o no síntomas del paciente. No hay de otra. Más que estudiado. Exactamente igual que en los adultos. ¿Cómo vamos a clasificar a los pacientes? Ya vimos los síntomas clásicos gastrointestinales, pero ¿cuáles van a ser los
pacientes que tienen síntomas no clásicos y que sí debe de ser relevante hacerle el diagnóstico y como lo presenta la guía, una bandera roja de este paciente tiene reflujo por algo, no sé qué sea, pero es muy importante ver por qué lo tiene. Es pacientes que tienen pérdida de peso, letargia, que tienen disnea, pacientes con macrocefalia, que se abomba y que tienen asociado el reflujo o síntomas de reflujo, hay que estudiarlos y no hay que parar hasta encontrar la causa del reflujo, porque probablemente el reflujo solamente sea una manifestación agregada a otra patología que es más importante que el reflujo. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales? Obstrucciones gastrointestinales, las que se les ocurran. Alteraciones gastrointestinales funcionales, tanto mecánicas como podría ser acalasia, gastroparesia, una úlcera péptica. Neurológicamente, hidrocefalia, infecciones, meningitis, sepsis, otitis media, 1001 diagnósticos diferenciales, los cuales pueden estar concomitantes con el reflujo y es importante que le den el tratamiento y se diagnostiquen de manera adecuada. ¿Cuál va a ser el tratamiento? ¿Hacia dónde debemos de llevar todo? ¿Qué recomendaciones hay? El manejo dietético, higiénico dietético, la posición adecuada en el momento de la alimentación es básica para que ésta no presente tanto reflujo. Niños que están parados, están corriendo, los alimentan, comen, siguen corriendo. No, es una forma muy importante que también el pediatra tiene una gran injerencia en la formación de los pacientes. Entonces, la posición, la asesoría de la técnica alimenticia y en niños que se alimentan a base de fórmula, pues la regurgitación es frecuente, con regurgitaciones frecuentes hay que revisar la técnica, disminuir el volumen de las tomas, aumentar la frecuencia del mismo y espesar las fórmulas. Es lo más lógico que puede tener. El reflujo es lógica y física, nada más. El manejo higiénico dietético en los niños que se alimentan del pecho o del seno materno, si vemos que tiene distrés respiratorio o continúan los síntomas a pesar del manejo que ya vimos de supervisar la técnica de alimenticia, hay que hacer un entrenamiento y alimentación supervisado por 1 o 2 semanas. Es importante porque si no, son los típicos pacientes que mueren en la cuna. Entonces, no debemos de dejar que por una mala técnica de alimentación podamos tener una pérdida de este tipo. Múltiples estudios, los cuales desde el 2014 nos están diciendo qué medicamento es mejor, con qué empiezo, para qué lo doy, ¿vale la pena darlo o no? Sí vale la pena darlo en pacientes y otra vez, todo en resumen de los 1001 estudios que están en esta guía. ¿Qué recomendaciones dan? No ofrecer antiácidos, llámese IVPs o inhibidores de H2, para tratar regurgitaciones ocasionales en niños con síntomas aislados. Ya vimos la definición, no hay que darles tratamiento con eso. Considerar el tratamiento por 4 semanas de prueba con los mismos medicamentos en aquellos niños que no pueden referir su sintomatología, ¿ok? Cuando tienen dificultades alimenticias, aversión a la alimentación, náusea, asfixia, atragantamiento, distrés respiratorio y falla en el medro. Ahí es cuando hay que darlos. ¿Sale? Considerar el tratamiento por 4 semanas con IVPs o con H2 en niños jóvenes que sí nos dicen que tiene reflujo, que tiene síntomas de reflujo, y revisar a las 4 semanas la evolución. Si no resuelve en 2 meses,
hay que hacerle una endoscopía o enviarlo con el gastroenterólogo. No hay por qué cambiarle el medicamento, asociar dos medicamentos. Hay recomendaciones muy claras. Y si uno no tiene respuesta con el manejo con un solo fármaco, quiere decir que el reflujo no es tan sencillo como estábamos pensando y debe de ser valorado con estudios de extensión. Y el primero es la endoscopía, porque ya sabemos que tiene reflujo, ¿no? Ya le hicimos la pechimetría. No tenemos por qué andar buscando, le voy a hacer el gamagrama, son gastos innecesarios para el paciente. Si queremos hacer la escoleta, en el caso de los residentes que quieren aprender cuáles son los estudios más que documentados, y ya sabemos qué es lo que vamos a esperar. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer si tenemos una pechimetría positiva y un gamagrama negativo? ¿Le vamos a dejar de dar el tratamiento? Solamente si no tuviera síntomas, ¿no? Pues no. Aquí el chiste es darle el tratamiento, siempre cumplir con sus 4 semanas, evaluarlo al mes, si continúa con los síntomas, doblar la dosis del medicamento y bueno, ahorita los vamos a ver las recomendaciones. El tratamiento farmacológico no es inocuo. Bajar la acidez de la cavidad gástrica tiene sus efectos secundarios. Entre ellos, aumentan las neumonías adquiridas en la comunidad, gastroenteritis, candidiasis, enterocolitis necrosante en los prematuros y los IBPs fuertemente asociados a deficiencia de vitamina B12 y nefritis intersticial, así como el uso a largo plazo de la producción de pólipos gástricos, los cuales, ¿qué vamos a hacer si encontramos un niño con pólipos gástricos? Quiero pensar. Me ha tocado ver solo 2, pero ver a esos 2 niños con pólipos, ¿qué le vamos a decir a las mamás? ¿Por el medicamento fue? Solamente por el medicamento. ¿Vale la pena darle tanto tratamiento o dejarlo tantos meses con tratamiento farmacológico para que desarrolle los pólipos? Estas son las dosis recomendadas, todos las sabemos. Algo que llama mucho la atención es que todos los antiácidos orales que son de sulfatos no tienen una dosis tope, ¿sale? Se pueden utilizar tan frecuente y en las cantidades que sean necesarias, obviamente dependiendo de las indicaciones claras para ese medicamento. Las úlceras, gastritis ulcerosa, y que mejoren con el medicamento, el Riopan se lo pueden dar cada 3 horas, cada 2 horas. Si le calma el medicamento, es de los más inocuos que hay. En cambio, el uso de omeprazol a largo plazo, galactorrea, los pólipos, hay que ser más acuiciosos. ¿Cómo vamos a manejar a estos pacientes? Pacientes que tienen síntomas y a pesar de medicamento, ¿tenemos o no tenemos síntomas de alarma de los que mencionamos? Si lo tenemos, hay que hacer la endoscopía a chaleco. Si no tiene síntomas de alarma, entonces podemos darle tratamiento, ver si mejora, y si no mejora, como les mencionaba, doblamos la dosis al mes. Si doblamos la dosis al mes y tiene una buena respuesta, vamos a bajar la dosis el mes siguiente a la mitad. Y al tercer mes, suspendemos el tratamiento. Así de rápido, así de sencillo. Si no, entonces vamos a hacer la endoscopía con toma de biopsia. Si tenemos alteraciones en la mucosa, el tratamiento farmacológico no es la mejor opción y lo vamos a ver más adelante. Hay que hacer, si tiene alteraciones en la mucosa, pues bueno, hay que empezar a hacer la batería de estudios y determinar por qué es el reflujo. Si es por alteraciones en el vaciamiento, le haremos
un gamagrama que estaría bien justificado. Y dependiendo de los resultados de los diferentes estudios, entonces vamos a decidir si el tratamiento farmacológico vale la pena continuarlo o no. El tratamiento quirúrgico. Ah, caray. Todo el mundo siempre dice, ¡no! Esperen. ¿Por qué le van a hacer eso a mi hijo? Pero no hay que tenerle miedo. ¿Cuáles son las indicaciones? Sencillas. Alteraciones en el crecimiento con reflujo, documentado en una pH-metría. Síntomas respiratorios, el que quiera. Son síntomas respiratorios. Y afecciones a órgano blanco como esofagitis, úlceras o metaplasia. Que digo, quien no le quiera hacer una funduplicatura a un niño con metaplasia, bajo su propio riesgo. Pero síntomas especiales que no ameritan manejo médico previo. Paciente en terapia intensiva que amerite gastrostomía. Pacientes neurológicamente afectados que ameriten gastrostomía y tienen riesgo de aspiración. Pacientes con ERGE diagnosticado, con eventos que hayan amenazado su vida, sin otra patología evidente que no sea neumonía. Esófago de Barrett, hernia yatal y síntomas. Porque podemos tener hernia yatal y tratarla con medicamento. Si mejoran los síntomas, no va a necesitar operarse. No es operar por operar. Si tiene su razón y a pesar de tener tratamiento farmacológico y hernia y tener síntomas, digo, este estudio hecho en el 2014 por los europeos, fue el parteaguas para decidir por qué es mejor el tratamiento quirúrgico que el farmacológico en reflujo. Así de sencillo. El tratamiento quirúrgico es mejor. ¿Por qué? El tratamiento laparoscópico por sobre el abierto, ya más que demostrado. Menor tiempo de hospitalización, menor riesgo, mejor visualización de tejidos, obviamente en las manos correctas. Para los cirujanos, puede que me crucifiquen en esta ocasión, pero TUPET por sobre Nissen. TUPET es la mejor funduplicatura estadísticamente y sintomatológicamente para realizar con mayor duración de vigencia, digamos, que nosotros sabemos que es de 10 años. TUPET se ha demostrado que bien hecho dura más de 10 años. Entonces ya no tenemos esa forma de decir solamente 10 o 5. Una funduplicatura bien realizada dura más de 10 años. Obviamente con los cuidados para el paciente y que lleve una recuperación adecuada. Los síntomas clásicos son mejor controlados quirúrgicamente que con fármacos. Los pacientes que toman medicamentos y no se realizan el procedimiento continúan a largo plazo con el consumo de medicamentos de cualquier tipo, pero no se controlan los síntomas. La mayoría de los pacientes operados que fueron encuestados, incluyendo adolescentes, lo volverían a hacer si fuera necesario para controlar sus síntomas. Esto es calidad de vida. Se les da calidad de vida a los pacientes cuando se les hace una funduplicatura. Este metaanálisis del 2014 no reportó mortalidad asociada y es un metaanálisis. No reportó mortalidad asociada al procedimiento quirúrgico. Y sí disminuyó en los adultos la posibilidad de muertes cardiovasculares, o sea, la funduplicatura en pacientes con reflujo, hecha en el momento adecuado, en un paciente adolescente, le vamos a dar una mayor expectativa de vida.
o mínimo, le vamos a bajar el riesgo cardiovascular. Llámese disminuir la capacidad gástrica para que bajen de peso y no someterlos a cirugía bariátrica. Y pues bueno, para resumirlo, como siempre, soy quirúrgico, es esperado. La cirugía es mucho mejor que el medicamento, porque sí cura. Muchas gracias.